Hola chicos y bienvenidos a Historia se escribe con H, en un nuevo vídeo que en esta ocasión acabará con los vídeos del tema 5, en el que estamos estudiando el pasado de nuestra tierra, sí, de Andalucía, de España y de la península ibérica durante la Edad Antigua. En este vídeo concretamente vamos a estudiar el punto 4, la Hispania romana en su economía, gobierno y sociedad. ¿Estáis listos y preparados y con los apuntes en la mano? Pues vamos allá, empezamos. Como estáis viendo, y como siempre veis, pues el punto 4 se divide en 3 partes. En el 4.1 vamos a adentrarnos un poco en el sistema de gobierno que Roma tenía implantado en Hispania, esa provincia recién conquistada de su imperio romano, después de las guerras púnicas. En el 4.2 estudiaremos la sociedad hispano-romana. Es decir, vamos a estudiar cómo se organizaba la gente, los grupos sociales en este nuevo territorio que va a ser totalmente cambiado, se va a romanizar, como bien sabéis, de modo que se implantará obviamente la sociedad que estudiamos en el tema anterior. Y finalmente, en el 4.3 vamos a estudiar la economía de la Hispania romana, en sus diferentes actividades como la artesanía, la agricultura o el comercio. Empezamos, por tanto, por el 4.1, el gobierno romano de Hispania. Adelante. Bueno, pues aquí observamos en esta diapositiva el mapa de la península ibérica, que no olvidéis que se convirtió en un territorio romano. Sin embargo, la península ibérica, como bien sabéis, tiene un tamaño bastante grande, de modo que los romanos prefirieron dividirla a su vez en varias provincias. Estas provincias que se ven en el mapa son las que existían en época del emperador Octavio Augusto, el primer emperador. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas provincias llegarán a subdividirse en varias provincias más. Sin embargo, nosotros nos vamos a quedar con esta triple división en 3 provincias de Hispania. En este caso tenemos la provincia bética, que se observa en rojo. Por otro lado, la provincia de Lusitania, que se observa en amarillo. Y finalmente la tarraconense, que es la última provincia, la más grande, como estamos observando, cuya capital era Tarraco, Tarragona actualmente. En estas provincias existían una gran variedad de ciudades. Vamos a ver algunas de ellas, porque se dividen en 2 tipos. En primer lugar, nos encontraríamos con las ciudades romanizadas, es decir, son las ciudades que existían previamente a la conquista romana, como podrían ser las siguientes: Malaca, fundada por los fenicios; Cartago Nova o Cartagena, fundada por los cartaginenses; o Gades, que es Cádiz, fundada por los fenicios al igual que Malaca. Por otro lado, tenemos las colonias romanas, que en esta ocasión son ciudades fundadas a partir de campamentos militares del ejército durante la conquista romana, como podían ser el caso de Hispalis, Sevilla, Córdoba o Legio, que actualmente se conoce como León. No olvidéis que las ciudades romanas surgieron todas a partir de estos campamentos militares romanos que se crearon durante la conquista. Estos campamentos militares que tenían ese plano visto desde arriba, rectangular, cuadrado, en la que estaba dividida en varias calles, concretamente los cardos y los decumanos, y en el lugar donde se encontraba el cardo máximo y el decumano máximo se encontraba el foro, que era el corazón auténtico de la ciudad. Sin duda, de todas las provincias que hemos mencionado, la más importante debido a su nivel de romanización fue la bética, que actualmente pertenecería a Andalucía y parte de Extremadura. Su capital fue Córdoba, si bien hubo otras grandes ciudades como el caso de Hispalis, Sevilla o Itálica. De hecho, en Itálica nacieron 2 de los principales emperadores como fueron Trajano y Adriano. Además, no olvidéis que la provincia bética recibe su nombre del río Betis, que actualmente es el río Guadalquivir. Bien chicos, una vez que hemos estudiado cómo Roma va a conseguir el control de la península ibérica y va a gobernar la península ibérica, vamos a ver ahora cómo estaba organizada la sociedad hispano-romana. La sociedad de aquellos que van a vivir en nuestro territorio, sean romanos, íberos, celtas o lo que sea. Por tanto, esta sociedad va a surgir a partir de la romanización, de modo que conceptos que son propios del Imperio Romano y del tema anterior, como es por ejemplo patricios, plebeyos o peregrinos, van a volver a aparecer ahora. Así que estad súper atentos. En primer lugar, tenemos que saber que la sociedad hispano-romana es una sociedad jerarquizada, es decir, que estaba organizada de forma piramidal.
Arriba de la pirámide nos encontraríamos con los grupos más ricos, más poderosos, y en la base de la pirámide con los grupos menos privilegiados. En este caso, la división general de la sociedad hispano-romana es en dos. En primer lugar, nos encontraríamos con los hombres y mujeres libres, y en segundo lugar, con los hombres y mujeres pues, que no tenían la libertad. En cuanto a los hombres libres, podemos distinguir dos tipos. En primer lugar, los ciudadanos romanos, y en segundo lugar, los peregrinos. Centrándonos en los ciudadanos romanos, podemos decir que eran los miembros de las familias más poderosas y ricas de Hispania, que podían ser perfectamente familias de origen íbero y familias de origen celta, que antes de llegar a Roma ya tenían mucho poder y tenían mucha riqueza, y que cuando Roma llega van a mantener ese prestigio, poder y riqueza, de modo que van a conseguir acceder a esa ciudadanía romana. Por otro lado, nos encontraríamos con ciudadanos romanos descendientes de romanos o italianos que van a venir aquí a Hispania a vivir. Los ciudadanos romanos tenían varios privilegios, como por ejemplo beneficiarse de repartos de cereal y de alimentos por parte del gobierno del Imperio Romano. En segundo lugar, nos encontraríamos con los peregrinos, que son aquellos que no poseían la ciudadanía romana. En pocas palabras, que no eran romanos de verdad. Y estos eran claramente la inmensa mayoría de los habitantes de Hispania. Y obviamente aquí también se encontraban las mujeres que no tenían ese privilegio de ser ciudadanos romanos. En cuanto a los hombres o mujeres no libres, son aquellos que obviamente no tenían la ciudadanía romana, pero es que encima eran personas que tenían una peor condición social que el otro grupo que hemos estudiado antes. Estarían en este caso los libertos por un lado y los esclavos. En cuanto a los libertos, bien sabemos que eran antiguos esclavos, que habían conseguido la libertad a través de varias formas, como por ejemplo comprarse a sí mismo o bien porque su dueño había decidido darle la libertad por cualquier causa. Y en segundo lugar encontrábamos a los esclavos, que eran sin duda la fuerza de trabajo más importante del Imperio Romano, no olvidéis ese concepto, y que eran en su mayoría o prisioneros de guerra o gentes que habían contraído algún tipo de deuda con otra persona y que no habían podido pagarle, de modo que pagaban esa deuda siendo sus esclavos hasta que el dueño decidía pues darle la libertad y convertirse en libertos. Sin embargo, esta sociedad hispano-romana va a cambiar de una forma radical a partir del año 212. Momento en el que gobernaba en el imperio el emperador Caracalla, que no hemos hablado de él en el tema anterior, pero que es fundamental. Y eso es porque el emperador Caracalla decidió conceder la ciudadanía romana a todos los peregrinos. Es decir, al grupo de los hombres libres peregrinos que no eran ciudadanos romanos le van a dar ese privilegio. Va a universalizar en todo el imperio esa ciudadanía romana que solamente antes estaba en manos de algunos privilegiados. De este modo, después de Caracalla o durante el gobierno de Caracalla, la sociedad va a quedar organizada de la siguiente manera. En cuanto a los hombres libres, estos eran, pues todos en su mayoría eran ciudadanos romanos. Eran la mayoría de las gentes que vivían en el imperio, esos ciudadanos romanos que antes solamente eran privilegiados, pues ahora son prácticamente todos. Y al mismo tiempo se mantenían esos hombres no libres, como son los libertos y esclavos que previamente ya hemos comentado. Bien chicos, y ahora estudiando el 4.3 vamos a adentrarnos un poco en la economía de la Hispania romana. No olvidéis que este punto de economía de Roma lo estudiamos en el tema anterior, de modo que nuevamente van a aparecer conceptos que perfectamente conocéis del tema anterior, como por ejemplo tríada mediterránea. Tenemos que tener en cuenta 4 actividades económicas que se desarrollaron en la península ibérica durante esta conquista romana. En primer lugar, la agricultura, que sin duda es el sector más importante, bien lo sabéis. En segundo lugar, la minería. En tercero, la artesanía y finalmente acabaremos con el comercio. En cuanto a la agricultura, ya hemos estudiado en otros puntos anteriores que era fundamental para el Imperio Romano. De hecho, era la actividad más importante de la Hispania romana, siendo la tríada mediterránea, que como estáis viendo ahí se basaba en vid, olivo y cereales, los principales cultivos que se producían, de hecho con una calidad que era muy apreciada en todo el imperio. Tenéis que saber que el lugar donde se cultivaban esta tríada mediterránea eran tanto grandes propiedades, llamadas latifundios,
como pequeñas propiedades llamadas minifundios, que en su mayoría eran trabajadas por esclavos. En el caso de las grandes propiedades, esos latifundios que he comentado antes, existía una villa o una vilae, que es como se llama, algo así como un cortijo en época romana, en la que la familia noble o familia rica de patricios o de caballeros que vivían en Roma controlaban toda esta producción. Esas villas romanas tenían dos partes, una llamada pars urbana, donde vivía la familia en una domus, en una casa, con todas las comodidades que podéis imaginar, algo así como si fuese un chalet, y por otro lado estaba la pars rústica, que era la zona donde se trabajaba la producción de alimentos. Además, en cuanto a las técnicas de agricultura que se desarrollaron en esta época, destaca el arado romano. Era una pieza de madera con una reja de metal que araba el campo tirado por bueyes. Gracias a todos estos sistemas consiguieron desarrollar una potente industria agrícola, siendo Andalucía, que tenía unas tierras especialmente fértiles gracias al río Betis o río Guadalquivir, una de las zonas más importantes para los romanos en Hispania. En cuanto al segundo sector, que es la minería, hay que comentar que la península ibérica era un lugar muy importante a nivel de metales en todo el Mediterráneo. No olvidéis que aquí, a la península ibérica, viajaron los fenicios, viajaron los griegos y los cartagineses con la intención de comerciar, entre otras cosas, con el metal. En ese sentido, los romanos también van a explotar esas minas de metal peninsulares, destacando dos lugares. En primer lugar, las minas de oro, que van a estar en la zona de León, al norte de la península ibérica. En este mapa se observa arriba en color naranja, en lo que se conoce como las médulas, que luego vamos a ver cómo se desarrollaba la minería, y también las minas de mercurio, que se encontraban en las zonas de Almadén, que en el mapa se observa en color azul un poquito más cercano a Extremadura y Andalucía. Destaca sobre todo la mina de las médulas, que se encuentra en León, al norte de la península ibérica. Los romanos desarrollaron una minería muy agresiva con el paisaje de las médulas en León, hasta tal punto que lo dejaron exactamente como estáis viendo en la fotografía, prácticamente destruido. Y la pregunta es, ¿cómo dejaron este paisaje de montañas y de minas de oro así? Pues los romanos tenían un sistema bastante avanzado de minería que consistía en lo siguiente. Como estamos observando, en estas minas cavaban varios pozos, en varios túneles subterráneos donde se encontraba el oro. Pero en lugar de obtenerlo a través de estos túneles subterráneos, lo llenaban de agua. Hasta tal punto creaban una presión interna en las montañas que las montañas se derrumbaban. De modo que simplemente tenían que ir recogiendo las pepitas de oro que iban encontrando. Así dejaron el paisaje como lo dejaron estos romanos, vaya tíos más brutos, nunca mejor dicho. En cuanto al tercer sector, que es la artesanía, destaca fundamentalmente la producción artesanal de dos productos fundamentales, de dos productos de un gran valor económico. En primer lugar estaría el aceite, que por supuesto en Andalucía era uno de los mejores, como luego vamos a ver. Y en segundo lugar destaca una pasta bastante curiosa llamada garum. Debido a la excelente calidad tanto del aceite como del garum, estos productos se llegaron a exportar de forma literalmente masiva a la capital del Imperio Romano, nada más y nada menos que a Roma, a través del mar Mediterráneo. Como curiosidad, comentar que el garum era una pasta muy apreciada por los romanos que estaba hecho con entrañas de pescado. Viscoso pero sabroso. Hoy en día, muchos de vosotros, si probáis el garum, no os gustaría nada, pero los romanos estaban literalmente enganchados al garum. Finalmente, nos encontramos con el comercio, que como ya he comentado, está muy relacionado con el aceite y con el garum. De hecho, ese comercio se desarrolló entre la península ibérica y toda Europa, aunque especialmente con la capital del Imperio Romano. Desde la península ibérica, millones de vasijas, como la que estáis observando aquí, realizadas en cerámica, viajaron en barcos desde puertos como el de Malaca o el de Gades en dirección a la capital, en Roma. Sabemos perfectamente que el comercio entre la península ibérica y provincias como la Bética y Roma era tremendamente importante gracias a varios restos arqueológicos encontrados en la mismísima Roma, como por ejemplo es el caso del Monte Testaccio. Aparentemente puede parecer un
monte normal y corriente, ¿no? En teoría, pues formado por rocas, por tierra. Pero no, chicos, no. Porque si utilizásemos una pala para cavar en este monte Testaquio, nos encontraríamos millones de piezas de cerámica que pertenecían a esas vasijas que procedían de la península ibérica cargadas de garum y de aceite. Y sabemos que son de la península ibérica porque los romanos, antes de enviarlas a los barcos, las sellaban. De modo que sabemos la procedencia de la mayoría de estas piezas de cerámica. Para que veáis la importancia tan grande que tenía la península ibérica en todo el Imperio Romano. Bueno, chicos, y destacando nuestra tierra, Andalucía, la provincia bética, como uno de los lugares más importantes del Imperio Romano, como bien sabéis, nos despedimos de este vídeo sobre el punto 4. En él hemos descubierto muchas cosas, aunque una de las más importantes es que realmente la Hispania romana se convirtió en una pequeña Roma, porque la romanización fue muy fuerte, especialmente en la Bética. Y obviamente, pues desde los hispanos copiaron muchas cosas de los romanos. Desde la vestimenta, el idioma, el sistema económico, el tipo de gobierno e incluso también la sociedad. En la siguiente clase estudiaremos el arte hispano-romano y también la religión. No olvidéis que la religión ibérica y celta, que estudiamos en el punto 1, pues no terminó de desaparecer del todo, pero quedaría sin duda en un segundo puesto frente a la religión romana. Además estudiaremos el arte, en el que descubriremos que algunos de los monumentos más importantes de nuestro país, España, son de origen romano. Y es que todos somos un poquito romanos. No en vano, la lengua que estoy utilizando para hablar, el castellano, es una lengua romance, es decir, una lengua de procedencia latina, de Roma. Bueno, creo que ha sido demasiada información por hoy, así que hasta el siguiente vídeo, nos vemos pronto. Un saludo a todos y buen estudio.